Buenas noches con todos. Mi nombre es Javier Mock y me es muy grato continuar hoy con el ciclo de conferencias titulado Perú, país más chino de América Latina, realizado por la cooperación entre el Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el colectivo Tusanaje. El tema, por supuesto, tenemos el tema transversal que atraviesa todas las mesas, son los aportes, influencias, impacto de los chinos en un campo o en una visión multitemática de los chinos y tusanes en el Perú, en el marco del Perú del Bicentenario. Esta semana hablaremos sobre la identidad tusán en esta mesa titulada ¿Quiénes son los tusanes? Esta y el resto de las mesas serán transmitidas en vivo desde los fanpages del Instituto de Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del colectivo Tusanaje, todos los jueves a las 7 de la noche. Solo por esta semana, la mesa de hoy, como excepción, va el viernes, hasta la fecha del 2 de diciembre próximo. Debo, y me es gratísimo presentar a la moderadora de esta noche, a Eugenia Montt Farfán, personaje importante en la sociedad tusán de este país. Ella es comunicadora, se autodenomina cat lover, curiosa y tusán de tercera generación en el Perú, descendiente de cantoneses, vivió en Pekín como becaria por el Consejo Nacional de China para estudios del chino mandarín en la Universidad de Renmin entre agosto del 2006 y julio del 2008. Durante ese tiempo fue blogger de Una China sin murallas y corresponsal para el comercio durante los Juegos Olímpicos de Beijing del año 2008. Eugenia tiene maestría en Administración de Empresas, certificación internacional en coaching, 15 años de experiencia como docente. Actualmente vive en Alemania. Es consultora especializada en gestión del cambio, aprendizaje en adultos y alineación de la cultura organizacional. Me es muy grato presentar a Eugenia. Adelante, Eugenia. Felicitaciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya aquí estamos de madrugada en Alemania. Muchísimas gracias por la posibilidad de acompañarlos en esta mesa hoy sobre este tema que nos apasiona a todos. Muchas gracias por la presentación, Francisco. Y pues a su vez, como parte de la moderación, voy a presentar a las 3 personas que nos acompañan hoy para tratar el tema ¿quiénes somos los tusanes? Que sin duda es una pregunta que no está todavía cerrada en sus respuestas y que posiblemente muchos de los que estemos hoy aquí participando la tengamos como algo que regresa y regresa siempre a nuestra mente, ¿no? ¿Somos tusanes? ¿No somos tusanes? ¿Somos suficientemente tusanes? Sobre todo eso conversaremos esta noche. Hoy nos acompañan como panelistas de este conversatorio Carlos Acat, Rodrigo Campos y Diana Hu. Amigos y compañeros en este camino tusán. Carlos, seguramente la mayoría de ustedes lo conoce, es un periodista de larga y reconocida trayectoria, nacido en Lima, exalumno del Colegio Salesianos de Breña y egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Garcilaso de la Vega y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Carlos se ha desempeñado como periodista en la Revista Oriental, en el diario La Voz de la Colonia China, en los semanarios El Chunghua y el Changpo, y corresponsal de la agencia Noticias Xinhua. Es colaborador del Mensuario Nacional Justicia y Jurisprudencia y del diario Hoy. Carlos es también coautor de los libros Centenario de la Sociedad de Beneficencia China y de la Sociedad Lun Xinxia, y autor del libro Perú-China, Culturas Milenarias, Integración y Asociación Estratégica. Además de dirigente del Centro Cultural Peruano-Chino, fue coordinador general del ciclo de conferencias de la Universidad del Pacífico, 140 años de presencia china en el Perú, y tuvo a su cargo el preámbulo del ciclo sesquicentenario de la presencia china en el Perú, en la sede del Congreso de la República. Sin duda, Carlos, para todos los que estamos vinculados a la comunicación y somos tusanes, es un referente por toda la labor que ha realizado desde el periodismo y las comunicaciones. También nos acompaña hoy, como ya lo dije, Rodrigo Campos. Rodrigo Campos es comunicador, es artista, es gestor cultural también, graduado en Comunicaciones con mención en Artes Escénicas por la PUC y candidato a magíster en Lengua y Cultura China por la Fudan University.
También es miembro de la red latina e hispana, americanista sobre estudios sinólogos de la Universidad de Costa Rica, y se desempeña como activista cultural en temas concernientes a la relación Perú-China. Rodrigo es uno de los más visibles promotores culturales y activistas comunitarios por la visibilización de la cultura tuzán, justamente algo sobre lo que vamos a hablar ahora, cultura tuzán, este término, ¿no? ¿De qué podríamos estar hablando? Y tiene ponencias en Perú, Cuba, España y China. Rodrigo es director fundador del Centro Cultural Digital Tuzanaje, uno de los organizadores de estos conversatorios, y actualmente es uno de los antologadores del libro Hojas sobre Raíces, antología literaria de tuzanes peruanos, junto con el doctor Ignacio López Calvo. Y terminamos estas presentaciones, como dicen los gringos, at last, pero no at least, pero no at last, con Diana Hu Juan. Ella es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Ciencias Aplicadas, docente de chino mandarín en la UPC y gestora de proyectos de traducción. Diana es hija de padres chinos, pero peruana de nacimiento y corazón, y aprendió a tener este balance entre ambas culturas, lo cual ahora encuentra fascinante, y así fue como co-creó Sinodiálogo Podcast, una plataforma donde comparte sobre diversos temas entre China y Perú. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Tenemos por delante algunos minutos para desarrollar esta pregunta, una conversación alrededor de esta pregunta: ¿quiénes somos los tuzanes? Y para eso me gustaría, por favor, pedirles a ustedes tres que comenzáramos pensando en la palabra tuzán. Y cuando piensan en la palabra tuzán, ¿qué se les viene a la cabeza? Y si cabe, podríamos atrevernos también a conversar alrededor de la pregunta: ¿qué sería y qué no sería ser tuzán? Cualquiera de ustedes, por favor, que desee comenzar. ¿Quién empieza? Carlos, el micrófono. Por respeto, que empiece Diana. Okay, Ella es primera generación, así que voy a hablar mejor. Ok, bueno, gracias por la presentación, Eugenia. Estoy demasiado feliz y emocionada que se haya abierto esta mesa con este tema tan interesante, que creo que tal vez trae muchas preguntas sobre quiénes somos los tuzanes, ¿no? Creo que lo primero que se me viene a la cabeza, y tal vez a muchos, es hijos de China. Pero ahí hay que ver a qué exactamente hijos de China nos estamos refiriendo, ¿no? Por un lado, también creo que es el hecho de que no existe este grupo de personas que son hijos de chinos y que no saben ni siquiera que son tuzanes, o hay personas de diferentes generaciones que saben lo que es ser tuzán, y se divide entre esto, entre el grupo de que sí saben y que no saben qué es ser tuzán. Viene también esto de realmente de dónde viene la palabra. Entonces, es muy complicado, creo yo, solamente decir, ok, tú eres tuzán por esto. Como estábamos conversando hace mucho tiempo con Rodrigo, es el hecho de también decir que viene de las vivencias, las costumbres, entre otras cosas más que solo tu apellido, porque eres, entre comillas, uno es más puro, por tener yo, por ejemplo, dos apellidos chinos bien escritos, ¿no? O porque alguien tiene un apellido cambiado, que es un tema que es, wow, interesante. Entonces creo que Rodrigo lo puede, o Carlos lo puede decir mejor. ¿A ustedes no sé, qué les viene a la cabeza cuando dicen qué es ser tuzán? En principio, como has dicho, ¿no? Es todo descendiente chino, valga decir, de repente 6, 7, 8 generaciones, en esencia, ¿no? Pero también queda aquel que no siendo chino de repente, o no tiene parte de su ADN vestigios chinos, aquel también que es amante de la cultura china en toda su dimensión. Por eso el término, que es más que todo cantonés, ¿no? Sureño, representa, por un lado, una realidad que a través
de los matrimonios, a través de las generaciones, va cambiando, va evolucionando, ¿no? No es lo mismo quizás los hijos de los chinos que llegaron en las primeras oleadas y quizás hasta 1950, después 1950 hacia adelante, y también diferente, digamos, ya los chinos que han venido de otras provincias que se han afincado en el Perú o por alguna razón que también tienen su descendencia, pero ya también tienen otra mirada. Por eso, como dice Diana, ¿no? A veces es muy complejo, pero de repente podamos colaborar con, no digo una bolsita de arena, pero sí con algo de cemento para tratar de unificar o ver, digamos, algunas esencias que pueden tener. Quizás la principal de ellas es que los chinos a través de las generaciones siempre han valorado el tema de la familia, ¿no? Y creo que eso sí continúa hasta el día de hoy. Quizás no con el pensamiento confuciano como era antes. ¿Por qué? Porque estamos en otro lugar del mundo, de repente con muy pocas referencias de Confucio o de lo poco que podemos saber, pero cuyos principios de alguna manera se mantienen inalterables en términos generales, ¿no? En eso, lo que hace la Universidad Católica a través del Instituto Confucio es interesante porque va tratando de desentrañar esa cultura que todavía para nosotros mismos, creo yo, los descendientes chinos, todavía lo tenemos muy alejado, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Yo quisiera empezar haciendo una distinción relativamente mía, ¿no? Que es que para mí una cosa es la comunidad peruano-china y otra cosa es la comunidad Tuzán. La comunidad peruano-china es, tal como yo lo veo, la comunidad de personas, más en el 21, en esta era digital, peruanos chinos y peruanos chinos, ¿verdad? Que están de alguna manera relacionados por alguna actividad, por algún sector en la relación bilateral. Para mí esa es la comunidad peruano-china. Otra cosa es la comunidad Tuzán, es la comunidad de los peruanos de ascendencia china. Creo que cualquiera, ojalá que los que se acerquen a esta mesa, aunque sea tengan esa ligera sospecha, ¿no? Tuzán le llamamos a los peruanos de ascendencia china. Pero ciertamente, como han dicho mis queridos amigos Diana y Carlos, claro, luego hay otra cosa, que hay una competencia de términos, ¿no? Hay una competencia de acepciones de qué es Tuzán. Digamos, el mundo académico nos dirá que la palabra aparece a inicios del siglo XX, ya en la revista oriental que está excelentísimamente representada aquí por Carlos y por los ACAT, ya se mencionaba el término Tuzán para la década del 30, pero probablemente el significado era muy distinto al que tiene ahora. ¿Por qué? Bueno, porque así es el lenguaje en primer lugar, porque las palabras van cambiando de significado de acuerdo al uso de los hablantes. El hablante cambia el significado de las palabras. Y básicamente, ¿por qué? Porque, bueno, como puede verse también en trabajos académicos, a inicio del siglo XX, quienes tenían agencia, quienes controlaban las asociaciones, eran los chinos, y había una mayoría de chinos respecto al grupo de descendientes. Hoy en día sigue habiendo una migración china y hay muchísimos chinos en el Perú, pero ya los descendientes han formado sus propios espacios, sus propias asociaciones, donde se hablan en español, y más allá de las asociaciones formales, hay una serie de lugares que frecuentan, prácticas que realizan de manera individual, familiar y colectiva, y hay espacios entre ellos, y comenzó a hacer falta un término que los nombrara de alguna manera. Y se cogió ese Tuzán que originalmente era para los hijos de chinos, para nombrar a todos estos descendientes de distintas generaciones, porque es un tema, a fin de cuentas, familiar. Entonces se usó este término para nombrar a todos los que van a esta asociación, los que van a esta sociedad, los que practican este rito, los que asisten a cierta fiesta,
Entonces se usó ese término, se comenzó a usar ese término en varios medios de prensa de la comunidad peruano-china, ¿no? Y me parece, yo opino que está genial, porque como comunidad necesitamos nombrarnos. Y con el tiempo y con el paso del siglo XX y el XXI se ha ido cristalizando con los tusanes un nuevo tipo de peruano que aporta a las diversidades del Perú intercultural, ¿no? Existe un tipo de peruano que es el tusán, a veces bilingüe, a veces no, pero que habla un español en el que se ha heredado palabras del cantonés, otros dialectos, que practica ritos como el Año Nuevo Chino, como el Festival de Medio Otoño, que tiene unas prácticas culinarias que han ido transformándose y que definitivamente han transformado al Perú, que tienen miembros que han aportado a la literatura, a las artes del Perú. Entonces, es una comunidad viva, es una comunidad que digamos, la de descendientes, no de los chinos, que también hay una comunidad grande de extranjeros del país llamado República Popular China, residentes en el Perú, pero luego hay esta comunidad de peruanos chinos con agencia, con capacidad de producción cultural y de producción de otros tipos, que tienen su capacidad económica para generar sus propios espacios, y esta comunidad pues existe, ¿no? Y está súper bien que exista, se le está llamando Tusán y está muy bien, yo creo que está muy bien. Miren, para dar un pequeño pase a lo que están comentando los participantes en el chat, por ejemplo, Milton Guerrero menciona, ¿no? Soy nieto de chino con apellido cambiado, ¿se me considera Tusán? Después Rosaluz Pinedo Fun menciona también, buenas noches, yo recién este año me enteré que soy Tusán. Antes pensaba que solo mi mamá era Tusán, solo mi mamá es Tusán por ser hija de un chino y una peruana, ¿no? Entonces así se van construyendo, creo, las identidades. Sin duda, sin duda. Bueno, el señor Milton, le mando saludos, es pisqueño, de mi pueblo, donde hay una comunidad de descendientes importante, ¿no? Saludos, él y la familia Guerrero, muy, muy, muy amigos de Miacún, ¿no? Creo que se apellidan Lee y les pusieron Guerrero, ¿no? Sí, claro que son tusanes, en mi opinión. Ahora, yo, ni nadie creo que tiene como que una varita o una autoridad para legitimar quién es y quién no es. Creo que ahí entra a tallar otro elemento que hemos conversado previamente, ¿no? Que es la autoidentificación también. Ahora, no la autoidentificación como una cosa gaseosa de que hoy decido ser esto y soy esto, no, no es eso, ¿no? No puede ser eso. Eh, una lectura honesta de tu historia familiar, de tu pasado, de los hábitos culturales de tu hogar, de la forma en que te han criado, puede llevarte a autoidentificarte como tu san, y eso está estupendamente bien, ¿no? No sé qué tengan que decir mis compañeros. Creo que existe como este miedo de ser o no ser, ¿no? Porque creo que tienes que darle check a varias cosas para recién poder ser tu san, cuando realmente, con tal de que, como decía yo y decíamos ustedes, estábamos diciendo, practicas ciertos hábitos, costumbres, ya eres tu san. Hay esto que menciona el señor Milton de el apellido cambiado, que es algo que de repente muchos no sabían y existe. Y decían, pero bueno, yo no tengo apellido chino, ¿cómo voy a ser yo Tuzán? O mi mamá, ¿no? O mi papá solamente es Tuzán, pero yo no. Entonces, creo que ahí va esto. No es algo de que solamente tengo que darle check a algo para ser Tuzán, sino que viene más allá de eso, de características nada más, ¿no? Sí, justamente Andrés Saavedra, que también nos acompaña, menciona aquí, ¿no? Gracias en primer lugar por la plática. Y él indica, ¿no? Ahora que escucho a Carlos y a Diana, sí me considero un Tuzán, puesto que conservamos los valores más importantes, que son, por ejemplo, la familia, la comida, los gustos y diversos aspectos de la cultura. Entonces, a veces reafirmarse y hay que decir soy o no soy, o también quiero ser o no quiero ser, ¿no? El caso de Armando primero, de Milton, perdón, su hermano, si no me equivoco, escribió un libro que se llamaba Un hombre llamado John Chinaman, ¿no? Que hace un viaje desde China hacia América, ¿no? Ahí está parte de la respuesta que él requiere. En el caso, no recuerdo ahorita el nombre de la que ser descendiente china por la parte materna, está bien, si se considera, es algo que nadie le puede decir no, ni nadie le puede decir sí.
es lo que ella siente, ¿no? Ese sentido de pertenencia, mucho que se habla, ¿no? En el caso de Saavedra también casi similar, ¿no? Para los chinos lo fundamental es la familia. Y si recordamos, antes las familias eran bastante amplias de los chinos, ¿no? No solamente en China, sino también fuera de China. Los rasgos de alguna manera están y quedan, de alguna manera, de repente no físicamente, pero sí, digamos, emocional o espiritualmente, ¿no? Qué bonito pensar en los rasgos, que lo primero que se te viene es algo físico, como algo justamente que va más allá de lo físico, ¿no? Y aquí tenemos algunos comentarios más. Mira, Huawei nos dice que no conocía, no sabía de los tusanes. Sonia Hum hace una pregunta interesantísima, dice, ¿hasta qué generación se considera Tusán? Y ahora creo que ella está dando pie a la segunda pregunta que voy a plantear. María Laguán menciona, ¿no? Me da curiosidad el origen de la palabra Tusán, algo ya más, digamos, etimológico. A ver, ¿qué dicen? Tusán viene de Tushen, ¿no? Ah, Kushan, sí pues, pero pronunciado en cantonés, ¿no? Yo no hablo cantonés, si alguien habla cantonés acá, por favor, que nos ayude, pero debería ser algo así como Tousan, Pousan creo que sería. ¿no? Alguien que esté Tousan, escuchando esto en cantonés, por favor, nos sí, puede sí, por decir. favor, disculpen, no hablamos putón Juan nomás, perdonen la pequeñez. Claro, pero eso pues, ¿no? Diana, tú, ¿no? Tou es tierra, San, Claro, nacer, pues, Tu ¿no? viene de la tierra y Shen de nacer, ¿no? Entonces son aquellos hijos de chinos que han nacido fuera de China, entonces se llamaría Tushan, que en verdad tiene también otros nombres, ¿no? Pero es el que se usa más. Y sí, por ejemplo, ahí que más está, y vendría más o menos así, Tushan, Tusan, como castellanizado, ¿no? Claro, lo que pasa es que nunca se habló mandarín, ¿no? A inicio del siglo XX se hablaba No, acá cantonés, Hokkien y sobre todo cantonés, ¿no? Puntí y Hakka, ¿no es cierto? acá, acá. Entonces decían Tousán, ¿no? Para referirse, y estoy citando las palabras del señor Raúl, familia y el socio de Carlos en la revista Oriental, él siempre dice, ¿no? Algo muy cierto, ¿no? Por eso lo cito. Muchos chinos, los que venían solteros, dejaban una familia en China, una esposa y unos hijos. Entonces ellos cuando hablaban de su familia china Es su y de su familia. familia peruana. La familia peruana la hacían con una mujer peruana, probablemente de lo que Juan de Arona llamó la plebe, ¿no? Una chola, una afro, una andina, ¿no? Muy poco con mujeres criollas o con una tuzán. Entonces hablaba de su familia china y su familia Tousán nacida aquí, pues. Ahí es que usaban el término para la familia nacida aquí. Y ese término convivía con otro más antiguo de la época de los culíes que era injerto, ¿no? Es que el término Tuzán convive con otros términos para autoidentificarse, ¿no? Injerto, Huachao. Huayoy, Huaí, Huachao, Paisano. chino, paisano. ¿Cuántos, como tú dices, Paisano. Eugenia, cuántos dicen Sí. los otros, los chinos, dicen, ¿no? Claro, pues. Entonces, hay una competencia también entre términos, ¿no? Pero bueno, de ahí viene el término Tuzán y básicamente se refería a los hijos de chinos. Pero como decimos, eso ha ido cambiando con el paso del tiempo. Ahora, a la pregunta que hacían sobre hasta qué generación, yo sugeriría, con todo respeto, que cambiemos un poquito la perspectiva de la pregunta. Porque la cultura no es prescriptiva, no es que primero me dicen ya, hasta aquí eres y de aquí y acá ya no eres, porque entonces a todos los tusanes que nos están viendo, ¿cómo haríamos? Entonces, digamos, hasta mi mamá es tusán y yo ya no soy tusán, entonces cuando mi acún hacía pescado a vapor, ya a mí no me Arroz daban, con ya. trigo no le daban. A ti no te llegaba la sí, a los demás sí. Claro, a mí Y no no te me daban daban la fruto IC, rojo. no me daban hompao para los que hablan mandarín, ¿no? No tiene sentido. Exacto. Por ejemplo, nuestros amigos de Villatuzán, lo que mencionó Carlos, también ha sido ahí dirigente, se llama Villa Tuzán. Entonces, pues hay que decirle a ciertos señores que ya sus nietos ya no van a poder entrar a la piscina porque no son tuzanes, porque ya su generación ya no llega. No, pues, ¿no? Eso es un poco tonto en cuanto, primero, no es el requisito y luego es la realidad modifica. Y la realidad es que las familias, quieran o no quieran, le transmiten a su descendencia su cultura, su identidad, sus prácticas, sus creencias, su sistema emocional, lo que hablaba Carlos.
De hecho, tenemos casos incluso hay un personaje importante y notable en la comunidad que se autodenominó, porque también los que lo conocíamos lo decíamos así, Tuzán honorario, sin tener absolutamente nada, ningún tipo de ascendencia china, que es Guillermo Dañino. Bueno, se dedicó a viajar bastante, innumerables veces a China, a estudiar temas de la poética, etcétera. Prácticamente reescribió muchos de los poemas de la dinastía Tang y él se autodenominaba Tuzán honorario, ¿no? Entonces el sentido de pertenencia es importante. Y pasando de alguna manera a esta pregunta de las generaciones, ¿hasta qué generación? Segunda generación, tercera, se habla mucho de las generaciones, se habla incluso mucho del porcentaje de sangre china, ¿no? Yo soy 75% chino, yo soy 50% chino. Si yo soy 50 y me caso con un chino, entonces mis hijos son 75. Esas matemáticas están presentes. Digamos, esta diferencia de a qué generación eres, qué porcentaje de sangre china tienes, ¿pensarían ustedes que marca una diferencia, marca un rol, algún tipo de estatus social dentro de la comunidad Tuzán o en todo caso también en la comunidad china? ¿Qué opinan? Bueno, en principio, por dar un ejemplo concreto, ¿no? Hubo un hacendado famoso en el norte del país llamado Fructuoso Vaca, ¿no? Chino, por ambos lados, y vino de Cantón. Por razones ya muy conocidas, cambió y se puso de nombre Fructuoso Vaca. Él se casó con una peruana y ha tenido varios hijos. Ellos de repente, y ahora debe ser, supongo, sus bisnietos posiblemente o tataranietos, quizás ellos nos podrían dar una respuesta si se sienten todavía, sienten que por sus venas fluye sangre china y en qué manera, digamos, influye en su carácter o en su forma de ser, ¿no? En sus actividades cotidianas, ¿no? Después hay de todo, ¿no? O sea, hay 50-50, 75-25, 25-75. ¿Cómo saber en realidad? Tendríamos que pasar todos por una prueba de ADN. Lo importante es que cada uno busque descubrirse y dentro de eso sentir con qué se identifica mejor, ¿no? Yo particularmente, mi papá, por mi abuelo, vendría a ser segunda generación. Por parte de mi madre vengo de tener sangre europea de primera generación. Pero yo me identifico con el Perú. He nacido, he vivido y sigo viviendo acá en esta tierra, ¿no? Pero hay otros que de repente tienen otra perspectiva. Eso creo que depende de cada uno, ¿no? Hasta qué punto uno se siente chino. En el caso del colegio, yo recuerdo, sin ser el más jalado, a mí me decían chino, y a los otros que eran hijos de chinos por ambas ramas, no, incluso a uno le decían cholo. Son cosas así, es muy difícil poder, muy complejo poder traducir. Quizás algún día, con más tranquilidad y alguien bien entendido, nos puede escribir en ideogramas chinos e ir traduciendo la pronunciación y por supuesto el significado de cómo es el ser descendiente chino, ¿no? Sea nacido en China, sea nacido fuera de China, ¿no? Y las generaciones, insistiendo un poco en esta mirada, ¿tienen un rol distinto? O sea, ¿tienen un tratamiento distinto? ¿Qué han vivenciado también desde sus generaciones Diana y Carlos? Y Rodrigo. Bueno, en realidad yo creería que hay, como decía, este grupo de personas que probablemente ni siquiera sepan qué es Tuzán, si es que son tusanes. Y también está este grupo donde me incluyo, que tal vez sabía que eran tusanes, más o menos como que, ok, soy hija de chino, pero no se identificaban del todo porque hay detrás de ello viene esta situación de querer como encajar en lo que uno puede llamar como normal o encajar en lo que
están todos, ¿no? Por ejemplo, en el colegio, si no estás en un colegio chino, estás en un colegio peruano, no quieres ser la, la que no es, la que es distinta, ¿no? Entonces encajas en diferentes hábitos, dejas todo lo que tus papás te enseñan, dejas de decirle, no me mandes esto de comida porque es raro, entre comillas, no me hables en chino, no digas estas cosas, ¿no? Y tratas como de quien dice pasar como una persona más y para no tener que, y dejas tus raíces, ¿no? Yo creo que pasa mucho en varias generaciones. También hay generaciones que simplemente porque tal vez no conocieron a sus abuelos chinos o tal vez no tienen el apellido, simplemente ni siquiera se les pasa por la cabeza qué es la palabra Tuzán, ¿no? Entonces yo creo que hay diferentes tipos o grupos, podríamos decir, de Tuzanes o generaciones, por así decirlo. Yo comenzaría por lo que decías tú, Eugenia, que es muy cierto, creo que todos acá lo sabemos. Cuando dos Tusanes se conocen, una de las primeras cosas que te dicen cuando eres mestizo es, ¿y tú eres Tuzán por papá o por mamá? Definitivamente. Y el que lo es por los dos lados, hincha el pecho, yo por los dos lados, ¿no? Y algunos incluso tienen, yo mis cuatro abuelos, ¿ah? ¿No? Pareciera pues que es más prestigioso ser más chino que peruano. Y luego, la mayoría de tusanes criados en casa tusanes, porque luego está el tusán que es tusán de hecho, es decir, que es fáctico, tiene sangre china, pero no ha sido criada en una casa con costumbres tusanes, también, eso es otro caso. Pero el que es de casa tusán sabe responder esa pregunta. Yo soy 37.5, porque mi mamá es 75 y mi papá es peruano, entonces mi tío me decía, divide, divide, me decía. ¿Ya? Claro, pero uno se sabe esas cosas. Ahora, ¿por qué? Porque hay un montón de presupuestos debajo. Está en primer lugar la idea de que ser más chino es más prestigioso. Y en segundo lugar, preguntas esto de los porcentajes porque se considera que el que es más puro tiene más las costumbres, mientras que el que es más con peruano está más peruanizado y eso es algo visto como Como negativo. malo. Claro, estoy viéndolo desde el punto de vista de los más conservadores, ¿no? Pero creo que todos hemos convivido con esas ideas todo el tiempo, ¿ah? Más bien yo invito a todos los que nos ven a que pensemos que tener más de peruano no te hace ni mejor ni peor, te hace diferente, más diverso. Lo que por ahí leí en un comentario de nuestra compañera, nuestra amiga Ruth Lozada Dejo, ¿no? Puente. Yo digo que la tusanidad es como un espectro. Acá está el extremo chino y acá está el extremo peruano. Y los tusanes, algunos estamos más hacia el chino y otros más hacia el peruano. Y lo más probable, a lo largo de nuestra vida vamos cambiando. Tenemos etapas que estamos más hacia China y más hacia Perú, ¿no? Hay factores de nuestras vidas que nos cambian, que nos marcan, ¿no? Hablábamos hace un rato, hay personas que los marca el fallecimiento de tu acún, de tu madre, etcétera, ¿no? Ujú. Ahora, lo que decían de las generaciones, para contestar a tu pregunta, Eugenia, se han acostumbrado, hay una idea también silenciosa de que el mestizo o el cuarta generación está bien para que ayude a decorar la fiesta, pero no para que protagonice o para que dé las palabras. Entonces, en una época donde los tusanes de tercera, cuarta somos más y tenemos agencia y producimos discurso, hay gente a la que no le gusta tanto. Pero no hay que detenernos en eso. Lo que hay que ver es que esa capacidad de generar discurso sí también puede ir cambiando a la comunidad Tuzán, ¿no? En Ujú. cuanto reivindica ese mestizaje. Ujú. Y de hecho, hablando del término desde el lado de las palabras, que se ha mencionado mucho, hay algunos comentarios, ¿no? Que mencionan allí, nunca entendí por qué mi abuelo nunca enseñó el idioma chino a sus hijos. Y alguien también menciona, en mi caso mi abuela no enseñó el idioma chino porque la suegra era italiana y no necesariamente iban por esa línea, ¿no? Yo personalmente también me pregunté en un momento por qué mi papá no me enseñó chino, sobre todo cuando tuve que enfrentarme al aprendizaje del idioma, que sabemos que siempre es más sencillo si lo aprendes desde pequeño, ¿no? Este, ¿Por qué pensarían ustedes? ¿Tienen alguna respuesta para eso? Bueno, en realidad yo tengo la respuesta así aquí en la punta de lengua porque yo sé realmente por qué mis papás nunca nos enseñaron. Yo creo que, porque yo aprendí chino cuando tenía recién 11 años, ¿no? Porque, claro, me ven apellido, me ven físicamente, tus papás hablaron chino contigo desde que estás en la barriga, ¿no?
Pero mis papás yo creería que por un lado era por el tiempo, saben que tenían que trabajar, no había tiempo para esto, entonces esta mentalidad de no hay tiempo para ello, tenemos que trabajar y ahí no hay un tiempo para sentarse a enseñarte, ¿no? Entonces, sobre todo porque yo creería y puedo suponer que es esta mentalidad de, bueno, si estás en Perú vas a hablar español, ¿para qué vas a aprender ahorita chino, no? Ujú, ujú, ujú. Hablamos de hace muchos años. Claramente ahora todos queremos aprender chino, pero hace muchos años es, bueno, pero ¿para qué? ¿No? Si igual ya sabes español, ¿para qué vas a aprender? En algún momento aprenderás. Y siempre que iba a la casa de tías me decían, ay, ¿cómo no vas a hablar chino? Y me decían, ay, qué feo que China no hable chino. No, 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 no. Y yo decía, bueno, y me sentía mal, ¿no? Claramente luego aprendí, hasta aprendí Hakka, aprendí un poco cantonés y bueno, ¿no? Pero creo que es eso. Por un lado, la necesidad, si ahorita no lo necesitas, ¿para qué? Porque son bastante prácticos. Y por el tiempo, por mi lado, podríamos decir que es así. ¿Qué Ujú. piensan ustedes dos? Carlos, ¿tú tienes alguna hipótesis sobre eso, además como un Todos comunicador de hipótesis. tanta trayectoria? Antes hablé de la familia y una de las preocupaciones de los padres, y especialmente del papá, chino, digamos, era que su hijo se educara. Entonces, para educarse, una de las fórmulas era porque si bien habían hace años atrás los colegios chinos solamente de primaria, pero no todos estaban en condiciones, o no todos vivían por las inmediaciones del barrio chino para poder ingresar. Entonces tenían que estudiar en colegios fiscales, colegios nacionales o colegios particulares, ¿no? Donde la mayoría, por cierto, donde los chinos, mejor dicho, eran una mínima cifra. Pero en la calle eran chinos, pero cuando llegaban a la casa eran peruanos, ¿no? Porque el padre no les enseñaba bien el idioma, más bien el padre aprovechaba un poco esas condiciones para aprender un poco, mejorar su español, ¿no? En Antes, Diana, hablo también algo de los colegios. Es curioso, ¿no? Hay 4 colegios peruano-chino, digamos, ¿no? El Juan 23, el 10 de octubre, el Confucio, el Suyansen en Chiclayo, que está abierto hace unos 5 o 6 años, y otro en Nazca, donde la mayoría de los estudiantes son peruanos, propiamente dichos, ¿no? Y el número de chinos es mínimo, ¿no? Incluyendo los chinitos, sí, que han nacido en China, vienen al Perú y pasan a los programas especiales, ¿no? O sea, el idioma marca también, pero ¿qué es lo que ocurre normalmente, ¿no? Que el idioma lo transmite más la madre que el padre. Ujú. Más o menos creo que es lo que dicen los científicos, ¿no? Entonces, pero uno ya desde que va creciendo y pasa después a la universidad o se dedica a alguna actividad, usa más el idioma español, ¿no? En eso también tendríamos que remitirnos un poco a los contextos, ¿no? El espíritu chino, si cabe decirlo así, entre los descendientes chinos, ha vuelto a resurgir a raíz, digamos, de los últimos 20 o 30 años en que las relaciones entre Perú y China han mejorado sustantivamente, ¿no? Entonces ya China ya no es un pueblo, no es un país disminuido, restringido, limitado, ¿no? Hoy en día es una potencia. Entonces también es un orgullo para los que llevan sangre china de que el país de sus ancestros sea pues una potencia, ¿no? Claro que sí. Recordemos que en los años 50, creo, durante el gobierno de Odría, todavía había una fuerte reacción contra los chinos. Tengo entendido de que incluso repatriaban a los peruanos de origen que estudiaban en el extranjero, ¿no? Pero ya todas esas cosas han ido cambiando en el tiempo, ¿no? Ah, claro, ahí es parte del proceso, ¿no? Mencionan aquí, seguimos recibiendo comentarios, preguntas, menciona ahí el idioma
El idioma se perdió en mi familia por algo similar a lo expuesto por Diana. No había tiempo para transmitir el idioma. Lo importante era ganar dinero, menciona, ¿no? Este espíritu, digamos, progresista y de asimilación, ¿no? Luego, un comentario mencionó aquí Dayana Lam y dice, mi abuelo era chino, casado con una peruana. Mi papá y mis tíos entendieron que eran la generación llamada Tuzán y nosotros como nietos somos Nisei. Ahí creo que entra esta palabrita Nisei que no hemos usado antes y que más bien corresponde, creo, a una terminología relacionada a la comunidad descendiente de japoneses, ¿verdad? Así es. No tanto en el lado de los chinos. Muy bien, y miren, la migración china ha sido continua. Nunca se detuvo, salvo por breves periodos, y continúa viva. De hecho, en los últimos tiempos, esta migración que ha sido tradicionalmente desde la provincia de Cantón, más bien se ha acentuado en otras provincias, Fujian, etcétera, ¿no? ¿Cuál visualizan ustedes que podría ser el impacto a futuro, tanto en la comunidad Tuzán como en la comunidad peruana, de esta migración que continúa dándose? Tú digo, Bien Eugenia. difícil, ¿eh? Bien difícil porque todavía no hay no son cifras sustantivas de los que vienen, ¿no? Generalmente vienen con el pretexto del turismo, en realidad lo que ellos vienen es para ver por negocios. La mayoría de los casos, si es que de alguna manera residen acá en el Perú, es una forma temporal. Otros ven como un puente que se mantiene desde décadas atrás para viajar posteriormente a Australia, Estados Unidos, Canadá y en menor medida a Europa, ¿no? La intención del chino más que todo es desde un punto de vista económico, más que desde un punto de vista social. Le interesa la parte económica. Él primero se fija cuál es el Producto Bruto Interno del país antes que fijarse necesariamente si las condiciones de vida son mejores o no. Para él un punto es las libertades económicas que puede tener un país, más allá, digamos, de lo que puede ser política o socialmente, ¿no? Y eso se mantiene. Eso es, no sé si decir algo innato en los chinos, pero es algo que viene, por lo menos entre los que han arribado, desde que llegaron las primeras partidas de chinos acá en el Perú, ¿no? Bajo las condiciones de semiesclavitud, después con mejoras, etcétera, ¿no? Y eso ha sucedido, creo, de alguna manera en casi toda América, ¿no? En toda América. Yo complementaría lo que dice Carlos, diciendo que sí, en efecto, también lo menciona Eugenia, ha comenzado a llegar gente de otras zonas, ¿no? Básicamente, en el siglo XX hemos tenido gente de la provincia de Guantón, entonces ha sido una migración cantonesa. Pero a partir de los 80s y 90s, sobre todo, comienza a llegar gente de Fujian, y lo que mencionaba Carlos, ya gente por empresas a trabajar ya de otras provincias. Esta gente que viene por empresas sabe que viene por poco tiempo, entonces no necesariamente empieza procesos de asimilación e integración, a menos que por ahí se haya enamorado, se case, etc. Pero normalmente se saben de paso y no se integran necesariamente. Los fuchianeses o fuquianeses, sí, y ya hay un montón de modificaciones, ¿no? Han modificado, tienen sus propias sociedades, han modificado el chifa, han regresado el chifa, han hecho que el chifa vuelva a descender de esos chifas grandes de San Isidro y Miraflores, ¿no? A nuevamente una comida de fonda popular de esquina para la gente, y por supuesto también hay que decirlo, han descendido la calidad de la comida. Hay ya una generación de peruanos que lo que piensan cuando piensan en chifa es algo muy diferente, pero súper diferente a lo que nosotros comemos en casa, pero también a lo que nosotros comemos en el chifa, ¿no? Se consolida la idea del menú, ¿no? Que comenzó en los 80 con la crisis económica, pero se consolida la idea de este menú, es la idea del chifa como un fast food, donde comes barato y rápido, pero no buscas calidad en esa comida.
han cambiado también, por lo tanto, la dinámica económica de cómo funciona el chifa, que ya es una pieza importante de las dinámicas de los restaurantes peruanos. Eh, los nuevos inmigrantes fuchianeses y de otros lados también han creado el segundo barrio chino de Lima, actual, que es el de la Avenida Aviación. Han permitido que tengamos, por lo tanto, restaurantes de comida china, ya no de chifa, estos que tenemos de la doble carta y donde se puede comer comida. Yo, desde mi experiencia personal, después de vivir 4 años en China, creo que hay sitios donde se come una comida bastante cercana a la comida china. Y hay comida de Pohnpei, comida de Fujian, de Sichuan, Acá, de varios acá, sitios, ¿no? Hakka, Kejia, claro. exacto. Entonces, eso es una cosa. Luego, ellos tienen hijos. Ah, segundo, me olvidaba, ellos vienen con mujeres. Es decir, es una migración de hombres y mujeres casados o se casan. Y también hay migrantes, mujeres solteras, hasta una edad en la que normalmente no encuentras mujeres solteras en China. Todo esto es un cambio importante porque genera que haya una generación de peruanos de padre y madre chinos, pero que además habla mandarín y que además mantiene la lengua, relacionado con lo anterior de por qué no se mantiene la lengua. Ahora sí se mantiene la lengua. ¿Por qué? Porque el mantener o no la lengua, el enseñarle o no la lengua a tus hijos, tiene que ver con una cosa que los lingüistas llaman el prestigio de la lengua. Sí. Entonces, si tú hablas francés, así tu esposa sea peruana, tú intentas que tus hijos hablen francés. Pero si hablan una lengua que solo sirve para hablar el español masticado y que se burlen de ti, entonces no se le enseñas pues a tus hijos, porque no quieres que ellos sufran ese tipo de discriminación lingüística o de otro tipo, ¿no? Entonces no se hace el esfuerzo en esas casas mixtas con esposas peruanas, donde la lengua franca es el español, no se hace el esfuerzo de enseñarle cantonés o jacá a los hijos en las generaciones anteriores, pero en estas nuevas generaciones sí. Pero entra a tallar además el tema de los transportes y las comunicaciones. En la actualidad, irse a China es chapar un avión y los chinos actuales llevan a sus hijos a China 1 o 2 veces al año. El año nuevo chino. Mientras que la generación de los padres de Carlos o de los abuelos de Carlos, pues se venían al Perú una sola vez arriesgando la vida en barco y sabían que no iban a volver a China y criaban a sus hijos para quedarse en el Perú, no para retornar a China, ¿no? Y la tecnología y la comunicación también hacen que estos niños, hijos de estos nuevos inmigrantes, puedan ver todos los días lo que pasa en los programas, las películas, las series en China, en chino además, y hacer videollamadas con su familia en China todos los días a toda hora. Entonces todo esto cambia la relación que ellos tienen con China, pero también con el Perú. Y como si estos cambios no fueran pocos, luego está el gran cambio de la posición de China, que por ahí hay los comentarios, eso es muy típico de un Tuzán, ¿no? Decir, China, pues ahora la economía, ya pasó a Estados Unidos, ¿no? Es una cosa bien de los tusanes, ¿no? Eso, pues, lamentablemente, a un descendiente de chino de 1940 no le pasaba. De 1960 no le pasaba. Más bien se queda calladito, porque había que hablar de hambrunas, de la revolución cultural y de otras cosas, ¿no? Claro, esa es una realidad, por ejemplo, que sucedió en mi familia, ¿no? Mi papá regresó cuando estaba comenzando la revolución cultural. Él ha vivido allá todos estos impactos de lo que fue toda esta represión inicial, realmente con bastante violencia, y en ese sentido él no esperaba que hubiera una posibilidad de retorno de contacto con China, y creo que también desde ese punto de vista práctico no nos enseñó el idioma, ¿no? Diana, y por tu lado, ¿cómo has visto, cómo estás vivenciando y qué pronósticos podrías hacer para cara a la migración que continúa dándose? Bueno, definitivamente estoy de acuerdo con lo que están diciendo mis compañeros. Existe también esta facilidad de sentir que China ya no está tan lejos, ¿no? La comunicación, la videollamada, poder viajar. Claramente la pandemia no hace que sea lo mismo, pero partiendo desde que uno puede llamar por teléfono y ahorita y saben que te van a contestar, no tienes que estar como antiguamente raspando una tarjetita, ¿no? O entrando a Skype. Tener, creo que comunicación con la familia ya es muy importante. Y también, definitivamente los que vienen, como dice Carlos, vienen por ciertas temporadas, pero también hay quienes también vienen y saben que van a construir algo nuevo acá porque ya tienen familia acá. Y no vienen como al azar, ¿no? Donde caiga, sino como que saben que existe, como dice Rodrigo, un nuevo barrio chino,
el San Borja es un lugar como tal vez seguro, ¿no? Donde sé que va a haber la comida que yo comía, los productos que consumía, va a haber gente que habla el idioma mientras me voy adaptando, ¿no? Y también está el barrio chino. Entonces, creo que también se quita un poco este miedo de venir hasta acá y hay estos dos grupos de quienes se quedan por un tiempo y tal vez quieren aprender o no, y quienes saben que sí tienen que aprender y convivir con los peruanos, pero sin tener que quitar sus raíces, porque saben que, como dicen, como todos Tuzán, como todo Tuzán dice, bueno, ahora China es una potencia, ¿no? Y ahora todos quieren estudiar chino, y ahora todos realmente quieren reencontrarse y descubrir, y creo que esa es la palabra, descubrir, buscar, conectar, y no hay nada malo, no hay nada malo en eso, sino que claramente, como dicen, como China ahora es una potencia, ahora todos quieren también estudiar chino, pues no. Claro, más bien yo diría que es algo muy bueno, ¿no? Porque ese Definitivamente. impulso es generado por una circunstancia, pero es un impulso muy propio que sin duda enriquece nuestras identidades. Hablo de la identidad personal, ¿no? Aquí Rosaluz menciona, ¿no? Y dice, ahora vivo en Argentina y aquí hay muchos supermercados chinos. En cada barrio siempre encuentras un supermercado chino. No todos hablan bien el español y hay una creencia, ¿no? Un poco ahí generalizada, de que no se saben integrar a la comunidad, a la población argentina, ¿no? Incluso por el trato, dice el trato a veces es un poco seco, ¿no? Un poco rudo para los cánones, seguramente en este caso de Rosaluz, argentinos, ¿no? Pues sí, se da mucho el caso, bueno, seguramente esto mismo se observaba hace muchos años atrás con los chinos cuyas primeras actividades comerciales eran las tiendas, las bodegas, los chinos de la esquina, ¿no? Ahora ya en formato de mini mercado, ¿sí? Pasamos entonces a una pregunta más que tenemos aquí preparada y es, ¿cómo nos encuentra a los tusanes el bicentenario del país? ¿No? ¿En qué posición estamos? ¿Qué espacio jugamos en el mapa de la peruanidad? ¿Y cómo podríamos participar en la construcción del Perú que soñamos? ¿Qué opinan? Bueno, los chinos hoy en día ya vencieron el tema de la hostilidad y el racismo que existía antes, ¿no? Ya son parte o somos parte del proceso cultural que se vive acá aquí en el país, ¿no? Hay tantas nacionalidades como habitantes prácticamente, ¿no? Entonces, lo que he visto, sí, a nivel de la misma comunidad china y de los descendientes chinos, es de que toda acción que los ha elevado es a manera en trabajo individual. Pruebas hay en cantidades, ¿no? No desde ahora, ya desde hace tiempo. Eh, Quizás desde la época de Pedro Zulem, ¿no? Después por Emilio Choi, un autodidacta, y después por el filósofo internacional que ya llegó a ser Víctor Lee Carrillo, ¿no? Que han contribuido a la formación a través de sus trabajos, han contribuido a la creación de la identidad peruana, ¿no? Que todavía está indescifrable. Pero eso demuestra, digamos, que ha habido una participación y un interés individual, no colectivo, ¿no? ¿Por qué? Quizás porque en una primera instancia los chinos que llegaron al Perú vinieron bajo la bajo la ideología del retorno, ¿no? Hacer fortuna en un país que desconocían y retornar a China. La mayoría de ellos finalmente se quedó. Aquellos que tuvieron oportunidad, estoy hablando de las primeras 5 décadas, seguramente digamos que tenían... Hemos perdido, Carlos, un poco la nitidez del sonido. De repente, por cuestiones de interés económico, podían mandar a alguno de sus hijos, generalmente el hijo mayor, a estudiar a China.
y después ya cambió la figura, ¿no? A raíz de los años 50, ¿no? Cuando... Creo que ahí están dándole un poco de soporte a... sí, había un proceso... No te escuchamos bien, Carlos, lo que estás mencionando. Hemos perdido un poco el volumen de la voz. Ahora... A ver si por ahí... Ay, no. Pero iba y venía, ¿no? Ha estado Sí, ya, se iba y bajando un venía. poquito. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Son cosas que pasan. El mundo de la modernidad. El mundo de la modernidad. Desde la tercera edad ya. Ahora sí. Ya estás, ya estás, Ajá. ¿Ya? ya estás. Ya. Lo que pasa que en las primeras 5 décadas, los chinos que tenían cierto poderío económico siempre han tenido la idea de la ideología del retorno, valga la redundancia, idea con ideología. ¿Por qué? No? Porque pensaban hacer una fortuna y regresar a su país de origen para demostrar que habían mejorado sustantivamente y podían colaborar con toda su familia que residía allá en China. Pero la mayoría finalmente se quedó, ¿no? Y hemos visto que en la década de los 50 ocurrió el cambio de gobierno en China y recordemos que la penetración cultural norteamericana y europea era muy fuerte en nuestro medio y todo lo que significaba comunismo quedaba fuera, ¿no? Tanto así que en la década del 60, por el año 63, si mal no recuerdo, estaba prohibido viajar a los países socialistas, incluido China, ¿no? O sea, de repente me he salido un poco de las cosas, pero los chinos tienen una presencia individual, o los descendientes chinos tienen una presencia individual, ¿eh? Y nombres hay bastantes. Y antes señalabas a Rosa Pineda Fung, y eso me hizo acordar a la arqueóloga Rosa Fung Pineda, una de las primeras, o quizás la primera antropóloga de origen chino que se recibió en la universidad, ¿no? Y muy reconocida. Como ella también hay otra ingeniera Li, si mal no recuerdo el apellido, la primera mujer que se graduó en la Universidad Nacional de Ingeniería hace poco más de 50 años, algo inconcebible para esa época, ¿no? O sea, ¿cuál es la participación? La participación no puedo hablarla en forma colectiva de los Tuzán o de los chinos. Sí, se puede hablar de una participación individual. Y por el lado de ustedes, Rodrigo, Diana. Vas tú, Diana. Bueno, sí, una participación individual desde el hecho de querer aprender y reencontrarse con las raíces, ¿no? Desde, por ejemplo, en mi caso, crear un podcast donde todo es amor al arte para poder, como de una otra manera, compartir lo que he podido vivir estando en China, siendo hija, haciendo Tuzán, voy a decirlo siendo Tuzán, ¿no? Para que muchas personas puedan aprender. Entonces, como dice Carlos, empezar desde como individuo para trabajando en diferentes cosas, resaltando el hecho de ser Tuzán, compartiendo el hecho de qué es ser Tuzán, ¿no? Y sobre todo, creo que la palabra clave aquí está en no sé, reencontrarse, se podría decir la palabra, y compartir en cierto término, ¿no? Y sobre todo también no tener vergüenza de nuestras raíces, porque entre todo lo que hemos hablado esta noche, creo que muchas veces no queríamos acercarnos a nuestras raíces por este miedo de qué nos dirán, el miedo de ser como esta raza que un poco discriminada en cierta manera y ocultar lo que realmente tenemos, ¿no? Entonces es ahí la palabra de no tener miedo a reencontrarse con lo que realmente somos, tusanes. Bueno, mencionaron varias cosas bien interesantes que he ido recogiendo. Carlos mencionó un hecho real, ¿no? No podemos comparar
el rechazo y la violencia que sufrieron los chinos y sus descendientes hace 100 años que ahorita, en el Perú. Ya no hay batallón Cuchara, ¿no? Ya no hay leyes de exclusión, ya no hay un sistema municipal que supervise especialmente las fondas y las boticas chinas porque tiene el prejuicio de que son lugares sucios en apariencia, ¿no? Ya no hay ese tipo de discriminaciones estructurales, ya no pasan esas cosas, ¿no? Ya no tenemos a los grandes intelectuales hablando en los medios, en el comercio, en los periódicos, de los chinos como seres exotizados, ya no aparecen en las crónicas policiales, ¿no? Parece que ya no estamos en eso, ¿no? Más bien ahora se ha elevado otro tipo de estereotipos, ¿no? Que son gente de dinero, ¿no? Es gente de clase media alta, ¿no? Y también ciertos estereotipos políticos, ¿no? Hacia una tendencia política. Sin embargo, y es cierto, nosotros no podemos decir que como en los países del norte global, los chinos o sus descendientes o la gente con apariencia asiática, de pronto en el metropolitano alguien va a venir un hombre y les va a pegar, o les va a meter un puñal, o los va a tirar a los rieles del tren en la estación La Cultura. No, esas cosas no nos pasan acá, pero sí pasa algo, que es que, ¿cuál es la representación de los tusanes en los medios de comunicación masivos y su representación en el Estado y cómo el Estado los toma en cuenta para sus políticas públicas? No están. Al no estar, sí podemos hablar de que puede haber ahí un racismo estructural. No es un racismo, repito, de, oye, tú no entras a este restaurante por la forma de tus ojos o de tu cara o de tu cuerpo o de tu tamaño o tu piel. No. Pero no hay una representación. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un Ministerio de Cultura, ya no sé si se llama Ministerio de Cultura o de las Culturas, en buena hora si se llamara de las Culturas, en mala hora que se escoja a las autoridades de ese ministerio por favores políticos y no por capacidad, ¿verdad? Pero claro, ahí hay un viceministerio de interculturalidad y hay oficinas que representan a los pueblos originarios, y qué bueno que eso pase. Como descendiente también de pueblos originarios me siento muy bien de que eso pase. También hay una oficina para los afros, pero no hay una para los tusanes. Estamos llegando al bicentenario de esa manera, ¿no? Entonces, ese es el paso que nos falta dar. Sí, ya no tenemos una xenofobia que nos esté respirando en la nuca. No, no hay eso, no hay eso. Ya no se cree que estamos robándonos los trabajos, que los chinos bodegueros hacen una competencia desleal, ya no hay esos discursos, sí, ya no hay. Pero lo que toca es la ciudadanía plena, avanzar hacia la ciudadanía plena, la representación. ¿Qué pasaría con esa representación en el Estado? Pues todo indica, según el censo del 17, que nosotros somos una comunidad que no es vulnerable. No tenemos problemas de acceso a la educación, a servicios básicos, y el Estado, por lo tanto, no tendría que darnos esos recursos que tiene que dárselos a otros peruanos, ¿verdad? Pero sí tenemos el derecho de que el Estado invierta en investigaciones y en una serie de cosas para nosotros, para la puesta en valor, para la preservación de nuestra historia, nuestra memoria, y la puesta en valor de nuestra cultura, de nuestros aportes gastronómicos, literarios, artísticos, cinematográficos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Eso se necesita. Entonces, mencionaba Carlos que sí ha habido un aporte personal y no colectivo, y es cierto también, ¿no? Es cierto, y eso también nos lleva a una especie de reflexión intracomunitaria. Como miembros de la comunidad Tuzán, ¿qué podemos decir de eso? Mi opinión es que se trata de que, como ha sido una comunidad que ha tendido a lo endógeno y a lo privado y a no relacionarse con el Estado, porque históricamente el Estado fue un enemigo y formó sus propios espacios, no ha buscado figurar. Pero segundo, es tan exclusiva que hay muchísimos descendientes de chinos a los que no se les nombra tusanes, ¿no? Justo los que están más al margen de lo chino y más cerca a lo peruano, y son ellos los que han logrado, por ejemplo, puestos en política, o cierta representatividad en el deporte, en el fútbol, en otros lados, pero como no han estado anclados en una plataforma como sí los Nikkeis, nunca han sentido que desde su posición mediática o de poder de algún tipo, representan a una comunidad y tienen que hacer algo por esa comunidad. Entonces, hoy en el Perú hay autoridades, en la Contraloría, en el Congreso, claramente descendientes de chinos, pero no están, ni se lanzaron como candidatos pensando en la comunidad Tuzán.
por eso, porque es una comunidad que también es fragmentada, es una comunidad que no termina de incluir a todos sus miembros y que tiene unos límites un poco frágiles, ¿no? Por eso es que como comunidad no ha logrado aparentemente un aporte al Perú, pero si hablamos de aportes, los aportes sobran, ¿no? Aportes desde la música amazónica, sobre los movimientos indigenistas, sobre la literatura de no ficción, Julio Villanueva Chan, sobre la narrativa, sobre la poesía, Julia, Suyun, sobre las artes plásticas, Carlos Chong, José Huerto Wong, Marcelo Wong, Sun Koc. Tendríamos que hablar, esas son otras mesas, ¿no? Esas son otras mesas, pero los aportes son Que enormes. de hecho son temas en los que se va a profundizar, como mencionas, en las otras mesas que son parte de esta iniciativa y esta actividad desarrollada con motivo del Bicentenario y que va hasta el 2 de diciembre, todos los jueves a las 7 de la noche. Tenemos un par de comentarios justamente sobre el tema que estamos desarrollando ahora. Uno es de Isabel Lozana Herrera. Gracias, Isabel, por acompañarnos, una estudiosa y gran conocedora de toda la comunidad peruano-china. Y Isabel menciona, de acuerdo contigo, Carlos, fueron más los aportes individuales, como el de Pedro Zulem, ¿no?, que se interesó más por la exclusión de los indígenas que de los chinos maltratados, víctimas de racismo en esa misma época. Luis Garay menciona también, y un poco replicando lo que has mencionado, Rodrigo, menciona que si la comunidad no está en las políticas públicas es porque quizás los sientan integrados, o sea, suficientemente integrados, entendería, y no necesitan agruparlos. Un tema realmente simpático y debatible. Hay algunos comentarios más que traslado, que estamos recibiendo por el chat. Por ejemplo, Milton Guerrero menciona que sus nietos siguen naciendo con mancha mongólica y su familia come ocasionalmente platos chinos. No sé si todos los presentes aquí conocen o han escuchado hablar sobre la mancha mongólica, que en realidad está bastante presente. O sea, es una mancha de tono oscuro que usualmente se da en la parte baja lumbar, y tiene su nombre de mongólica porque está muy presente en las razas asiáticas. Sin embargo, también en menor proporción proviene en las razas de origen negro, e incluso se da también en razas de origen hispánico y blanco, ¿no? Si bien en mayor proporción en las razas asiáticas. Mencionan también aquí, Mariela Wang pregunta, ¿cuál es la cantidad, cuál es el número de tusanes en Perú? Dice, ¿es mayor que la cantidad de Niseis, o sea, de descendientes japoneses? ¿Tienen alguna noción, algún dato, Carlos, Diana, Rodrigo, quizás también alguno de los que está participando como asistente, ¿no? Bueno, extraoficialmente se estima que un 15% de la población peruana tiene ascendencia china, pero si es un número, por cierto, hipotético, ¿no? Y claro, eso sí, es mucho mayor la comunidad china que la comunidad japonesa, ¿no? Porque la comunidad japonesa llegó, o los primeros japoneses que llegaron al Perú fueron 50 años después de los chinos, ¿no? Y su proceso fue diferente al chino, ¿no? Los chinos, la mayoría, los 90.000 o 100.000 que llegaron en los primeros 25 años, casi todos eran solteros. Entiendo que no pasaban de un centenar las mujeres. Mientras, en cambio, los japoneses que llegaron, sí, arribaron con sus familias completas, ¿no? Incluyendo sus hijos. O sea, es así una diferencia marcada, ¿no? En eso. Pero ¿cuánto? Saber una cantidad, digamos, bastante exacta es bien difícil, bien difícil. Sí, de hecho, una pregunta que recibimos con anterioridad al inicio de este conversatorio fue si ha habido un aumento o disminución de chinos en el Perú. Digamos, primero, ¿a quiénes consideramos chinos? Los nacidos en China sí son menos, pues claro. Lo que pasa es que hubo un momento entre el 49 y el 74, en el siglo XIX, donde el Estado se encargó de promover que privados trajeran chinos.
¿no? Y llegó a haber 100.000, que en la proporción de peruanos que había en esa época era mucho, mucho, mucho. Luego ha habido una migración voluntaria. La migración de esa época fue entre voluntaria e involuntaria, ¿no? Con una aparente mayoría voluntaria, ¿no? Pero ya luego en el siglo XX es una migración voluntaria y ha tenido distintos flujos, ¿no? Ha habido picos como el del año 7, el del año 9, 1909, que produjo un saqueo, ¿no? Curiosamente el año en el que Zulen funda el movimiento proindígena, y luego ha habido otro momento importante en la década del 90, ¿no? En el Fujimorato, ¿no? Todo esto después de la reforma y apertura de Deng Xiaoping del año que comienza a finales de los 70, ¿no? Ya para los 80 ya comenzaron a llegar nuevos chinos, ¿no? Entonces sí hay un montón de chinos, pero claro, no son tantos como en el siglo XIX. Lo importante es que la única migración en el Perú que no ha terminado. No tenemos más migración africana en el Perú, no tenemos más migración italiana o japonesa, la China sigue. Claro, estamos hablando hasta prepandemia, ¿no? Era usual, es decir, para muchos chinos de zonas del sur, un posible plan de vida era ir a ese lugar lejano donde tienen primos o hermanos y asentarse y hacer una vida. Interesante lo que mencionas, habrá que ver cómo la pandemia también cambia esa dinámica que ya tiene 170 años de llegada de chinos al Perú, ¿no? Isabel menciona justamente un comentario para Rodrigo, dice, hace mucho tiempo que la prensa habla de los descendientes chinos, ¿no? Y Perú está casi paralizado durante la semana de Año Nuevo, y muchas de las tradiciones, dice, muchas de las tradiciones y festividades han sido obra del país, o sea, del gobierno chino, que a través de iniciativas ha querido mostrar la importancia de la presencia china. Claro, seguramente como una política, como una estrategia, ¿no? País para poder continuar consolidando las relaciones entre Perú y China. Entendería yo, o sea, sospecho, y esto es algo así totalmente fortuito, que esa es una de las razones por las cuales también la presencia de la comunidad japonesa está más articulada, porque posiblemente como política país de relaciones exteriores, esa forma de apoyar, digamos, a las comunidades fuera, comenzó antes que en el caso, seguramente por todo el tema además de reconstrucción, ¿no? Después de la bomba atómica, etcétera, mientras que China se ha dado de una manera un poco más reciente, y eso luego del proceso de cambio y apertura, ¿no? Menciona ¿Puedo responder el comentario? Sí, claro. Sí, saludos a la profesora. Lo que hay, a ver, excluyendo los medios de comunicación de la comunidad china y Tuzán, lo que hay en los medios de comunicación masivos es, en efecto, notas sobre los chinos. Y cuando no es notas sobre el chifa. Pero notas sobre los tusanes, solo después del 2017 con la aparición de Tuzanaje. No ha habido notas sobre tusanes con ese término, con esa denominación y con gente que se autodenomina así. Que haya una nota la semana del Año Nuevo sobre el Año Nuevo chino tiene que ver con los estándares de un medio de comunicación de cualquier lugar del mundo. No puede eso significar de que hay representación. Miren, menciona aquí un comentario de Milton. Dice, en algún momento el Estado chino debe reconocer como nacionales a los peruanos descendientes de chinos, ¿no? Bueno, es un pedido. De hecho, cuando yo vivía en China, varios amigos me escribieron, amigos tusanes me escribieron porque estaban interesados de averiguar si podían sacar un pasaporte chino. Pues les dije que eso indefectiblemente no es posible. Y de hecho no tiene solo que ver con China. Los países tienen sus regulaciones con respecto a quiénes pueden acceder o no a una ciudadanía o a un pasaporte, ¿verdad? Y eso tiene que ver con dos niveles. Tiene que ver con un nivel económico, material, logístico. Es decir, si China reconoce como ciudadanos chinos a todos los descendientes del mundo, colapsa, ¿no? Pero tiene que ver también con un lado simbólico. Nosotros estamos acostumbrados a la idea de nacionalidad y de descendiente y de pasaporte que tienen en Europa. Los chinos no tienen esa idea, pero tampoco es que esté mal que una persona que es descendiente piense en eso, ¿no? Es muy interesante, es muy interesante. Yo creo que un término medio, que se quede una especie de estatus intermedio para los descendientes sería interesante, que no nos reconozcan solamente como cualquier otro extranjero, ¿no? Pero sí, pues,
es totalmente diferente, ¿no? Bueno, sobre todo se hace notorio en Perú, donde se trata de un país donde la asimilación es un caso muy exitoso, ¿no? De migración china a un país determinado. Aquí mencionan, y quizás Carlos también tenga alguna idea, o Diana, además de Rodrigo, Manuela Fernández habla un poco de la historia de su familia y cómo se rompió de alguna manera el vínculo, o sea, la raíz, el puente, y dice, pregunta si hay alguna dependencia que apoye a las familias que están buscando reconstruir el vínculo con los orígenes chinos, ¿no? Rescatar la información. Bueno, ahí creo que lo interesante sería, porque me ha tocado varias veces este tema, conocer el ideograma original del apellido, ¿no? Y saber por lo menos de dónde proviene. Esa es una alternativa y una vía para después buscar un camino y encontrar, digamos, cuál es o quiénes serían sus familiares o parientes allá en China, ¿no? Decir mi apellido Wang, Bong, Lo, Li, qué sé yo, romanizado, pues es muy fácil para nosotros, pero allá en China no nos van a entender, sea por cuestiones de pronunciación, por muchas cosas, ¿no? Ahí es necesario, sí, saber por lo menos el apellido original y de dónde provino el pariente, ¿no? El abuelo o bisabuelo. Es la única vía que yo encuentro, ¿no? Lo otro ya suena un poco a un disparo al azar, ¿no? Es muy Claro, difícil. sí, digamos entonces que sin el carácter chino es complejo. De hecho, lo que en Perú conocemos como Wong, hay dos grandes ramas con dos tipos de escritura diferente para los Wong, ¿no? Los Wong de rey y los Wong de amarillo, dependiendo de si la familia viene del norte o del sur, ¿sí? Entonces, importantísimo buscar documentos familiares donde haya escritura y saber, como dice Carlos, de qué lugar o de qué pueblo, diríamos así, viene la familia. Cuando los chinos hablan de pueblo, a veces están hablando de localidades de 1,5 millones o 2 millones de personas, ¿no? Y a veces también aquí hablamos, decimos, mi familia es de Cantón. Bueno, Cantón tiene un tamaño gigantesco. Cantón es una región, ¿no? Entonces, de lo que se habla es del lugar específico de donde proviene la familia, donde ha nacido, ¿no? Permíteme, Eugenio, un segundo. Si no sabe el apellido, lo que recomiendan los expertos como la gente de My China Roots es que busques fotos, si tienen inscripciones atrás, busca cartas, busquen las tumbas de tus familiares por si les escribieron caracteres en sus tumbas y registra todo eso y llévalo a alguien que hable chino porque ahí hay pistas. Nada mejor que tener el nombre de una persona bien escrito en caracteres y un pueblo. Y vas a Cantón, a la oficina de Chinos de Ultramar, y ahí te ayudan. Pero sin eso ya es bastante difícil. Sí, de hecho, creo que hay otra dependencia frente a lo que mencionó Carlos. Sí hay oficinas, instituciones en China, en Cantón específicamente para el interés de la vía migratoria que hemos tenido, que se orientan a ayudar a las familias a encontrar estas raíces, ¿sí? Y bueno, creo que estamos con el tiempo. Diana, ¿tú querías agregar algo? No, estoy impactada con todo lo que también, yo soy parte de la audiencia, escuchando todo lo que dice Carlos, Rodrigo y también tú. Me parece muy divertido esto de poder, interesante, de poder buscar las raíces, así que espero que muchos de los que están acá en vivo o en el Zoom puedan un poco indagar en ello hasta llegar a las raíces y poder saber de dónde viene esta parte de Tuzán. Creo que la identidad es algo que nos mueve a todos y también es algo que compartimos los tusanes. Me gusta ver, estoy mirando allí cómo están contando también las historias escuchadas sobre la llegada de los abuelos a Perú, etcétera, cómo hay coincidencias y ya hay conversaciones incluso entre participantes, ¿no? Diciendo mi abuelo llegó en la misma situación, etcétera, ¿no? Y esa reconocer esas coincidencias también es lo que nos hace pertenecer a una identidad particular, que es
la de ser un Tuzán, ¿no? Desde cosas como las que contábamos, anécdotas, ¿no? Yo descubrí que el arroz no se comía solo con agua, como a los 9 años cuando fue a la casa de unos amigos y, oh, el arroz tenía sal, ¿no? Y ahí te das cuenta que en tu casa hay cosas distintas, ¿no? Cosas así de cotidianas. Bueno, no sé si querrían agregar algo más desde el gran tema que nos ha convocado hoy día, cualquiera de ustedes tres, se lo pregunto. Sí, mira, de verdad yo me dedico a esto y sabes que considero que esta mesa de alguna manera es la secuela de una mesa que hicimos el año pasado, ¿ya? Y por todos los comentarios de todos los tusanes que nos están viendo y los peruanos y las personas en general que nos están viendo, yo ya estoy convencido que no debería darse una vez al año o cada evento especial, sino que desde Tusanaje y espacios como Oriental, como Sinodiálogo, deberíamos construir una plataforma, un lugar donde haya una interacción más recurrente. Por muchos peruanos que tienen muchas historias que contar, muchas preguntas que se hacen, o que viéndonos a nosotros, de pronto se dan cuenta que esas preguntas siempre habitaron en ellos y no tienen respuesta, y está genial que lo hablemos, ¿no? Hay que centrarnos en esa tusanidad, ¿no? Término que usamos en tusanaje, lo inventé en homenaje a la choledad de Nugent, ¿no? Y creo que hay que hablar de tusanidad más que ciertas personas que están interesadas en discutir sobre el significado de Tusán. La tusanidad existe y quien quiera verla, que no se tape los ojos, ahí está, en todos esos comentarios de todas esas personas, de distintas edades, de distintas partes del Perú, de distinta generación de descendiente chino, preguntándose cosas, queriendo contar cosas, hablando de su casa, de su familia, de sus abuelos, de sus padres. Todo eso también es peruanidad. Todo eso también es parte del Perú del Bicentenario y tenemos que construir un espacio. Acá somos 4 comunicadores, creo que estamos llamados nosotros y varios más, ¿no? A construir un espacio donde se pueda hablar de esto. Nada más. Uh-huh. Gracias, Carlos. Palabras para finalizar este conversatorio. El micrófono está apagado. El micrófono, Carlos. Micrófono. Activa tu micrófono, por favor, Carlos. Yo pediría dos cosas simples, ¿no? Uno es de repente, con la gracia del Instituto Confucio, dar una clase explicatoria del significado de la palabra Tuzán en chino, ¿no? Y sus variables, ¿no? Y lo que representa cada ideograma. Eso es uno. Y segundo, ¿no? A los interesados en el tema, lo que acaba de decir Rodrigo, ¿no? Bucear un poco en las raíces de sus familias, llevarlas al papel y poderlas dejar, llevarlas a algún lugar para irlas, valga decir, hacer una pequeña biblioteca, ¿no? Para luego, de repente, digamos, hacer un mapa mayor, ¿no? Esas serían las dos cosas a mi criterio, ¿no? Caso, yo me emociono mucho desde el hecho de recibir todas las... De hecho, de estar en esta mesa y que se hable del tema, que hayan tantas historias en este chat y preguntas, y que no se les vaya esta chispa por querer seguir buscando sus raíces, ¿no? De querer seguir compartiendo también. Desde mi lado, desde Sinodiálogo Podcast, siempre hablamos sobre no solamente la comunidad Tuzán, sino también los chinos, los peruanos, toda esta influencia que ha tenido China con Perú. Entonces, también, aparte de lo que dice Carlos de dar una clase, también sería en algún momento, un futuro, esperemos, que exista también un museo, ¿no? Un museo como lo hay en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, sobre la migración china al Perú. Poder recopilar absolutamente todo de lo que tenemos para que quede, para que otras personas también puedan verlo. Sería muy interesante porque aquí hay tusanes, peruanos y muchos están muy interesados en la cultura. Entonces sería muy interesante que cada vez más personas sepan qué es ser tusán y sepan más sobre la migración china y la importancia que tiene, ¿no? Pues bien, entonces
comenzamos ya a cerrar este conversatorio. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hoy por su atención y también por los comentarios, por las preguntas, por compartir las historias, como dijo Diana. Estos conversatorios van todos los jueves a las 7 de la noche hasta el 2 de diciembre y llevan el título de Perú, país más chino de América Latina. Muchas gracias una vez más y nos despedimos de esta manera. Sai Chien a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.